La Iglesia Bíblica La Gracia Punto Fijo presenta Reflexiones Bíblicas en la voz y dirección del pastor Cristian Nartates. Bienvenidos a esta breve reflexión sobre la vida del apóstol Pablo. Quien les habla es el pastor Cristian Nartates, uno de los pastores asociados de la Iglesia Cristiana La Gracia. En este momento quiero agradecerles por tener la oportunidad y la iniciativa de poder sentarse o estar allí escuchando brevemente este audio, en donde queremos compartirles, todos los que somos creyentes, una breve palabra sobre el Evangelio de Jesús. Y lo haremos desde la perspectiva de la persona de Pablo. Como nosotros pudimos ver brevemente en las enseñanzas que fueron entregadas para los niños, hemos aprendido un poco de quién es Pablo como tal, el apóstol Pablo. Pero Pablo no es muy diferente a nosotros. Pablo era un ser humano, Pablo era un pecador y padecía como nosotros, no era un superhombre. Eso lo pudiéramos ver muy fácilmente en 2 Corintios 12:10, una de las citas que tenemos, en donde Pablo habla de sus debilidades, sus afrentas, sus necesidades, sus persecuciones y hasta sus angustias. Lo que nosotros observamos en el relato de la historia de Pablo, en Hechos 9:17, es que Pablo fue y llegó a la casa de Ananías estando ciego. Él tuvo un encuentro con Jesús y en su encuentro fue derrumbado y cayó al suelo perdiendo la vista. Luego vino hasta esta casa en donde le impusieron las manos y recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Ahora bien, Pablo nos representa a todos nosotros. Pablo fue una persona perseguidora de la iglesia, una persona muy celosa de su religión, que en este caso los hombres pueden ser celosos no necesariamente de una religión, pueden ser celosos de sus ideologías o de sus criterios o de aquello que consideran que es lo correcto. Pablo, muchas de las cosas que hizo las hacía pensando que era lo correcto, sin embargo estaba errado. Pero, ¿qué es lo que ocurre en Pablo? En Hechos capítulo 8, cuando nosotros empezamos a leer sobre la vida de Pablo, lo vemos como una persona sanguinaria, perseguidora, despiadada. Y luego, en el capítulo 28 de Hechos, cuando termina, nos muestra a nosotros otra cara de Pablo, es decir, nos muestra a un Pablo totalmente cambiado, totalmente diferente. ¿Por qué? Por el poder transformador de Dios a través del Evangelio. Y esto es una de las cosas que hace el Evangelio, transforma las vidas, nos transforma a todos nosotros. ¿De qué manera fue transformado Pablo? En Juan capítulo 3, verso 19, la Biblia nos dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todos como hombre y como Pablo estamos en tiniebla. La Biblia nos enseña que nuestras obras no nos pueden salvar, Efesios 2:8. La Biblia nos enseña que todos como Pablo hemos pecado, Romanos 3:23. Y sin Jesús estamos en la oscuridad, Juan capítulo 1, verso 9 y verso 10. La Biblia y en la cultura y en la sociedad se ha asociado siempre, o hay una relación entre el pecado y la maldad con la oscuridad y las tinieblas. ¿Y por qué hay una relación entre oscuridad y tinieblas y la maldad? Quizás porque el comienzo del cambio en la vida se dará a medida que nos veamos tal y como somos, tal y como Dios nos ve. Quizás porque solo viendo nuestro corazón y nuestra vida a la luz de Dios es que podremos reconocer que necesitamos ser salvados y necesitamos ser guiados y amados por nuestro Creador. Ahora bien, hay un punto importante. La Biblia enseña que Dios de tal manera amó al mundo que entregó su propio Hijo a morir por nosotros en la cruz. Pero en el orden que Él estableció para darnos ese regalo inmerecido, debemos salir de la oscuridad reconociendo nuestros pecados y nuestra maldad, arrepintiéndonos y creyendo que por nuestra fe en Él seremos salvos y tendremos vida eterna. Hay una ilustración sobre la vida de una anciana que tenía una recámara donde ella se retiraba para leer sus libros. Ella tenía una lámpara muy pequeña allí en esa habitación y todas las noches se iba a estudiar.
a revisar sus libros y hacer una que otra cosa. Un día uno de sus hijos se llegó a la anciana y empezó a trabajar en esa recámara para poner unas pantallas de luz, unas lámparas mucho más grandes que pudiera darle una mejor visión a ella para poder leer, estudiar y hacer todo lo que ella quisiera hacer. Pero la anciana se molestó con su hijo y le dijo que por favor no pusiera ninguna lámpara, ninguna pantalla allí, ya que cuando ella iba a su recámara, a su habitación, a leer sus libros y a pasar tiempo allí, podía encontrar los muebles rotos, podía encontrar las telas de araña sobre las paredes y sobre los techos de la habitación, y podía encontrar el polvo y el sucio que se apostaba en todas las mesas, en las sillas y aún en el suelo. Por lo tanto, era para ella mucho mejor quitar toda la luz y poner la lámpara pequeña de manera de que no se molestara en ver todo el sucio y todas aquellas cosas que estaban feas a su alrededor. Ciertamente en la vida de los hombres puede ser en un sentido como esta alegoría o como esta ilustración. Quizás no queremos salir a la luz porque no queremos acomodar ese mueble que está roto o lleno de harapos, o quizás no queremos barrer y limpiar la suciedad de las telas de araña que podemos encontrar en las esquinas de nuestra habitación, de nuestro corazón, o quizás no queremos sencillamente hacer ningún tipo de cambio porque nos sentimos cómodos, porque podemos estar allí en la oscuridad tranquilos. Y esta es una ilustración también que define lo que estamos hablando sobre la vida de Pablo. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9 nos dice eso. La palabra allí, cuando Pablo llegó y le impusieron sus manos y dice que como escamas cayeron de sus ojos y pudo ver, él fue enviado para recibir la vista nuevamente, para ser lleno del Espíritu Santo. Se cuenta de la vida de un señor llamado Bob, que estuvo ciego por más de 50 años, y una vez que lo operaron, después de décadas de no saber lo que era la luz, la primera vez que vio los colores, él dijo: nunca hubiera soñado que el amarillo es así tan amarillo. No tengo las palabras, decía. Puedo ver la forma de la luna. Nada me gusta más que ver un avión volando por el cielo. Y por supuesto, amaneceres y atardeceres. Y muchas veces esto es una realidad en nuestras vidas, porque nunca apreciamos tanto lo maravilloso que es gozar de buena salud como cuando nos enfermamos. Nunca agradecemos lo hermoso que es dormir sin un dolor de muela hasta que experimentamos estos quebrantos en nuestra vida. Y justo cuando el dolor se va, le damos el valor y agradecemos y disfrutamos lo que es dormir tranquilamente. Así es en la vida espiritual. Un día estaremos delante del Creador y necesitaremos un abogado delante del Padre. Y necesitaremos una garantía de saber que tendremos vida más allá de la muerte y de este mundo. Y solo Dios puede, como cirujano, operar nuestros ojos para ver esta realidad y clamar a Él por salvación. Pablo nos recuerda que nuestro espíritu y alma está cegado por el pecado, la maldad, los afanes de esta vida, las preocupaciones, deudas, situaciones de aflicción, frustraciones, y todas estas cosas nos impiden ver la luz delante de nosotros. Tal y como Bob, que fue operado y pudo ver la luz y no pudo hacer otra cosa más que disfrutar los colores, el hombre que no ha nacido de nuevo, que no ha salido de la oscuridad, no puede ver lo maravilloso que es Jesús, Dios y el Espíritu Santo en el Evangelio. Mas si no hay una cirugía en los ojos de nuestro corazón y nuestra alma, jamás podremos entender la belleza que hay en la vida con Cristo Jesús. Jamás podremos ver la luz de su bondad y de su amor. Jamás podremos vislumbrar y disfrutar las figuras y las imágenes tan hermosas que hay en el caminar con Dios. Pero todas estas cosas pueden ser una realidad, y podríamos desde hoy mismo empezar a ver la belleza del regalo de Dios, como lo es su salvación, la vida eterna y su amor para fortalecernos hasta estar con Él para siempre. Tan solo si salimos de la oscuridad, venimos a la luz reconociendo que hemos pecado y le necesitamos para que Él opere y cambie nuestro corazón. Te invitamos a salir de la oscuridad y venir a la luz. Te invitamos a venir a Cristo. Que Dios guarde tu vida
en el nombre del Señor Jesús. Gracias por escucharnos.